Bien, esta es la segunda lección relacionada con el tema de inducción electromagnética, que pues básicamente se relaciona con la ley de inducción de Faraday que ya vimos en la lección pasada. Entonces repito aquí muy rápidamente lo más básico relacionado con esta ley de Faraday. Entonces, si uno tiene una curva C a la cual le asignamos un cierto sentido en el que vamos a recorrerla, entonces uno define la fuerza electromotriz en ese circuito como la integral de E.dl, y como ya recalcaba en la lección anterior, si los únicos campos eléctricos que aquí tuviésemos fueran producidos por cargas estáticas, esta integral de línea sería siempre idénticamente cero. Pero lo que se obtiene a partir de experimentos es que si uno define el flujo magnético mediante esta integral B.n de A, entonces el resultado experimental es que la fuerza electromotriz que se genera en este circuito es menos la derivada del flujo magnético con respecto a T. Aquí en la definición del flujo magnético, esta B que aparece en la integral es el campo magnético que estaría fluyendo a través de alguna superficie que tiene como borde a la curva C. Esta S, recordemos, es alguna superficie, y hay una infinidad de ellas, alguna de ellas que tenga como borde a la curva C, y el vector unitario n que aparece en la definición del flujo se escoge siguiendo la regla de la mano derecha. Si con la mano derecha indicamos el sentido en el que se recorre la curva C, el pulgar de la mano derecha nos indica el sentido correcto para este vector unitario n que aparece en la definición del flujo. Entonces, como mencionaba en la lección anterior, si uno quiere recorrer la curva en dirección contraria, no hay ningún problema. La dl cambia de signo, pero al mismo tiempo la n también va a cambiar de signo, y esta igualdad se mantiene equivalente a lo que teníamos anteriormente. Ahora vamos a considerar una situación particularmente sencilla para recalcar un punto que va a ser muy importante más adelante cuando hablemos de la energía magnética. Y de lo que voy a hablar enseguida es de una situación particularmente sencilla. De nuevo, pensemos en un circuito sencillo como este, donde ahora sí pensamos que hay una corriente circulando. Noten que en el dibujo de arriba no es necesario que aquí esté inicialmente circulando alguna corriente, pero si por las variaciones de flujo se produce un campo eléctrico que corresponde pues a lo que aquí se señaló, entonces ese campo eléctrico en un conductor va a producir una corriente. Justamente lo que vamos a ver enseguida tiene que ver con esa corriente que se induce en un circuito como este. Entonces pensemos, decía, en una corriente que circula por un circuito, y vamos a escoger ese sentido de la corriente como el sentido en el que vamos a recorrer esta curva C, que precisamente corresponde al circuito dado por este conductor. Ahora, para hacer las cosas concretas, vamos a suponer que la corriente que circula por este circuito no es algo constante, sino que crece con el tiempo. No importa exactamente cómo crezca, si lo hace en forma lineal o no. Lo que quiero simplemente considerar es que la corriente no es algo constante, sino que va creciendo. Ahora, de acuerdo con lo que ya sabemos de la regla de la ley de Betti-Savart, hay una regla de la mano derecha que también aquí es aplicable. Si con el pulgar de la mano derecha indicamos el sentido de la corriente, entonces los restantes dedos de la mano derecha nos indican la dirección del campo magnético que esa corriente produciría. Dicho de otra forma, la corriente que está aquí circulando va a producir en todo el espacio alrededor de este circuito un campo magnético que más o menos estaría representado por curvas que serían algo parecido a esto que aquí trato de representar. Entonces el campo magnético estaría dado por cosas así. Entonces, insisto, piensen que con el pulgar de la mano derecha vamos siguiendo el sentido de la corriente. Los restantes dedos de la mano derecha van a indicarnos el sentido del campo magnético. Entonces, observemos dos cosas. Por una parte, si la curva se sigue en el sentido que aquí indiqué,
el vector n estaría entonces dado de esa manera. Recuerden, n es un vector normal a alguna superficie que tenga precisamente como borde a la curva C. Entonces aquí imagínense ustedes una superficie. Espero que estas líneas den la idea de una superficie, como decía en la lección anterior. Imagínense una raqueta que tiene un cierto marco que sería la curva C. Entonces aquí estas líneas en color rojo estarían precisamente, bueno, generando curvas sobre esta superficie, decía. Y entonces notemos que el vector normal y el campo magnético dentro de esta superficie están más o menos en la misma dirección. No tienen que ser exactamente paralelos, pero no es importante. Lo importante es que el coseno de un ángulo que esté entre menos 90 grados y más 90 grados es positivo. Es decir, en estas condiciones el flujo que va a estar circulando, o más bien atravesando esta superficie, o ese flujo que estaría siendo abrazado por la curva C, va a ser algo positivo. Y a medida que la corriente vaya creciendo de valor, pues entonces también el flujo va a ir aumentando con el tiempo. Mientras más tiempo pasa, la corriente se vuelve más intensa. Al circular más corriente, el campo magnético va a ser también más intenso, el flujo va a ser mayor, y entonces lo que tendríamos sería una gráfica más o menos de esta forma, donde el flujo va creciendo. Y eso entonces quiere decir que la derivada de phi con respecto a t es positiva, y eso entonces implica, de acuerdo con la ley de inducción de Faraday, que la fuerza electromotriz inducida en este circuito es negativa, pero que esta E tenga un signo negativo quiere decir que los vectores E y dl forman un ángulo mayor de 90 grados. Grosso modo, E y dl serían antiparalelos, así es que si el vector dl aquí está en esta dirección, entonces tendríamos un campo eléctrico que va en sentido contrario. Es decir, este campo eléctrico que se estaría induciendo por las variaciones de flujo estaría en dirección contraria a dl, y entonces sería un campo eléctrico que se opone al movimiento de las cargas. Es decir, aquí al momento en que estamos forzando a que la corriente fluya cada vez con mayor intensidad, entonces ese aumento de corriente induce un campo eléctrico que se opone a ese aumento, es decir, va a tratar de frenar a las cargas para que el flujo no vaya a crecer. Y eso es básicamente lo que se conoce como la ley de Lenz. Entonces aquí simplemente pongo el nombre. Entonces la ley de Lenz, grosso modo, lo que afirma es que la fuerza electromotriz que se induce en un circuito se opone a los cambios. Aquí en este caso pues estuvimos pensando en esta situación concreta, pero uno puede darse cuenta que en cualquier otra situación el resultado es algo similar. Siempre la fuerza electromotriz que se induce va a oponerse a los cambios. En ese sentido, como muchas veces se señala en los textos, la inducción es algo similar al concepto de inercia en la mecánica. Así como en la mecánica sabemos que la masa inercial de un cuerpo nos determina la oposición del cuerpo a cambiar de estado de movimiento, aquí también esta autoinducción que tendríamos en este circuito precisamente hace que los cambios se reduzcan. Entonces, en ese sentido decía, la autoinducción tiene un papel similar a la masa inercial de la mecánica. Como mencionaba antes, más adelante cuando hablemos de la energía magnética, vamos a ver cómo es que este resultado influye. Antes de pasar a hablar de la inductancia mutua entre varios circuitos, vamos a ver algunos ejemplos muy simples para poner en práctica las cosas que vimos previamente en la lección anterior. Un ejemplo muy sencillo, muy elemental, sería el siguiente. Imaginemos una varilla de una cierta longitud, vamos a llamarle R, por ejemplo, y vamos a suponer que esta varilla gira alrededor de uno de sus extremos con una cierta velocidad angular omega,
y todo esto está en presencia de un campo magnético que sale del plano de la figura. Entonces aquí tendríamos un campo magnético del cual nada más veríamos las puntas de las flechas. Entonces aquí tenemos un campo magnético, y para hacer las cosas sencillas vamos a suponer que ese campo magnético es uniforme. Entonces la pregunta es: ¿qué fuerza electromotriz se genera entre los extremos de esta varilla conductora? Entonces aquí, repito, tenemos una varilla conductora de longitud r que se mueve con una velocidad angular omega en presencia de un cierto campo magnético que estamos suponiendo que es uniforme. Visto desde otro ángulo, lo que tendríamos sería algo más o menos como esto. La varilla se mueve, digamos, en esta dirección, y tenemos un campo magnético que apunta en dirección perpendicular al plano de este círculo por donde se mueve el extremo de la varilla. Entonces, lo que ya vimos en la lección anterior es que cuando una varilla conductora se mueve en presencia de un campo magnético, aparece una fuerza electromotriz que se puede calcular como el producto de la intensidad del campo magnético por la longitud por la velocidad. Esta es la fórmula básica que en este caso podemos aplicar. Entonces, lo que tendríamos aquí, lo que va a ser conveniente, es dividir la varilla en trocitos de una longitud tr, y cada trocito va a estar a una cierta distancia diferente del centro de la varilla, del centro del círculo que describe el extremo que se está moviendo. Entonces aquí es necesario dividir la varilla en muchos trozos, porque la velocidad con la que se mueve cada trozo no es la misma. Los puntos que están más cerca del origen son casi inmóviles, mientras que los puntos que están más alejados son los que van a tener que moverse con una mayor velocidad tangencial. Entonces lo que hay que hacer es simplemente aplicar la fórmula que obtuvimos en la lección anterior, pensando en muchos trocitos que están conectados, digamos, en serie uno con otro. Entonces la fuerza electromotriz que se genera en un trocito como el que aquí dibujé en color azul, vamos a ponerlo así, sería la magnitud del campo magnético, y aquí afortunadamente estamos suponiendo que el campo magnético tiene la misma intensidad a lo largo de la varilla y por todos los puntos por donde la varilla va a pasar. Así es de que esta B es constante. L es la longitud del trocito en el cual se produce esta diferencia de potencial o esta fuerza electromotriz, y entonces esa dl en este ejemplo se sustituye por dr, y finalmente la velocidad con la que se mueve ese trocito cortando las líneas de campo, pues de cinemática elemental ya sabemos que eso es omega por r. Por lo tanto, tomando en cuenta, como dije, de que aquí todos estos trocitos están, por así decirlo, conectados en serie uno con otro, entre los extremos de la varilla se va a producir una fuerza electromotriz que sería la integral de la expresión que teníamos aquí dada arriba, pero como la B y la omega no dependen de R, entonces lo que vamos a tener simplemente es el producto de B por omega por la integral de R de R, y la R tiene que ir desde 0 para tomar en cuenta los trocitos que están cerca del centro de giro, hasta la R mayúscula para tomar en cuenta los trozos que están más alejados del centro de giro. Entonces esto es simplemente B por omega por R cuadrada sobre 2, que es una primitiva de la expresión que aparece en la integral, y esto hay que evaluarlo entre los límites. Así es de que esto se puede escribir como un medio de B por omega por R cuadrada. Entonces esto que aquí tenemos pues sería básicamente un generador eléctrico que, digamos, nos muestra básicamente cómo funciona un generador. No, esta forma específica no es algo, digamos, eficiente o práctico, pero nos da una idea, insisto, de cómo funciona un generador eléctrico. En un generador precisamente se aprovecha el movimiento mecánico para producir un voltaje, y esta sería pues una ilustración de cómo funciona esto básicamente. Vamos a ver ahora otro ejemplo, esta vez relacionado con el concepto de autoinductancia. Ya en la clase pasada, en la lección anterior, habíamos llegado a la fórmula de Neumann para la autoinductancia de un circuito,
Pero como mencionaba, esa fórmula más que nada tiene un valor teórico, no tanto práctico como para aplicarlo en algún ejemplo específico. Y en el ejemplo que vamos a ver enseguida, vamos a ver que la forma más conveniente de calcular la autoinductancia pues es recurrir a resultados muy simples que precisamente aprovechan la simplicidad del problema que vamos a tratar aquí. Entonces, imagínense ustedes un toro, simplemente piensen en un círculo que hacemos girar, eso forma esta figura de revolución, y vamos a suponer que estamos enrollando un conductor, más o menos así. Entonces, bueno, espero que la idea quede clara. Entonces, lo que estaríamos construyendo de esa manera es una bobina toroidal, y esta bobina comienza en algún punto y sale en otro punto, de tal forma que si suponemos que estas vueltas forman una sola capa, vamos a llamarle n al número total de vueltas. Si esta bobina formara varias capas, de hecho el resultado sería similar. De todas maneras, bastaría tomar en cuenta el número total de vueltas que aquí tenemos. Entonces, si imaginamos que hay una corriente que fluye a través de este conductor que está enrollado en esta figura, entonces esa corriente, que voy a llamar I mayúscula, va a producir un campo magnético en el interior del toro. Y si uno hace el cálculo, suponiendo que estas vueltas están muy próximas entre sí, resulta que el campo magnético va a estar confinado en la región interior al toro. Y de nuevo, pensando en la regla de la mano derecha, imagínenselo, si aquí seguimos con el pulgar el sentido de la corriente, los restantes dedos de la mano derecha nos van a indicar la dirección del campo magnético. Y entonces uno llega a la conclusión que en el interior del toro vamos a tener un campo magnético cuyas líneas van a estar en la dirección que aquí está indicada. De hecho, si tuviéramos una figura de un toro perfecta con una bobina en donde las vueltas están muy próximas entre sí, aquí en el dibujo pues estoy simplemente trazando unas cuantas de estas vueltas, pero si suponemos que es algo sumamente apretado, entonces por simetría las líneas de campo van a ser círculos perfectos en el límite, y podemos determinar cuál es la intensidad del campo magnético, y para eso la ley de Ampère nos va a servir muy bien, precisamente aprovechando la simetría. Entonces, si le llamamos R al radio de este círculo en color verde, entonces lo que nos dice la ley de Ampère, aquí perdón, esto no sería la integral sobre B, más bien la integral sobre la curva que estamos siguiendo, es la integral de b.dl. Y si la curva precisamente coincide con la línea de campo aquí en color verde, es decir, si esta curva C es justamente este círculo, entonces B y DL van a ser colineales, y en todos los puntos de la curva, por simetría, la B va a tener la misma intensidad, en todos ellos B y DL van a ser colineales, así es de que esta integral se reduce simplemente a la integral de la magnitud de B por la magnitud de DL. La B que produce esta bobina es constante, noten, en los puntos de este círculo. Aquí no estamos todavía suponiendo que la magnitud de B sea la misma en todos los puntos del interior. Lo único que me interesa es que, como aquí estoy calculando esta integral de línea, lo que necesito conocer es cómo es la B en los puntos de esa curva. Y aquí por simetría, en todos esos puntos la B va a tener la misma magnitud, que es lo que aquí está indicado. Entonces esta B la puedo sacar de la integral, y la integral de DL, como aquí DL ya es simplemente la magnitud del desplazamiento, pues esa suma de longitudes nos da el perímetro, de tal forma que lo que vamos a obtener es B por 2pi r, donde r es el radio
de esta circunferencia en color verde. Entonces, esto por otro lado, lo que dice la ley de Ampère, tiene que ser igual a la mi sub 0 por la corriente abrazada. Entonces aquí le pongo su etiqueta, abrazada. Y la cantidad de corriente abrazada por esta curva color verde no es la corriente I. Vean que la corriente I pasa por encima, después baja, vuelve a pasar por encima y vuelve a pasar muchas veces. ¿Cuántas veces? N. Así es de que la corriente abrazada es N veces la corriente I que circula por este conductor. Por lo tanto, el campo magnético que tendríamos a una distancia R del centro, de aquí ya se puede determinar, sería mi sub 0 por N por I entre 2πr. Entonces, como en el interior de este toro vamos a tener una diversidad de diferentes valores de R, pues eso quiere decir que el campo magnético en el interior del toro va a tener diferentes intensidades. Pero si suponemos que este toro es delgado, es decir, que la R no varía mucho de un extremo al otro, bueno, podemos tomar esta R como cualquiera de los dos radios, el interior o el exterior, pensando en que cualquiera de los dos nos daría un resultado más o menos similar. Ahora, este campo magnético va a tener líneas que están circulando aquí en el interior del toro y la curva C es esta curva y el flujo que estaría pasando a través de este toro estaría dado de la siguiente manera. Sería el producto de la B, que ya tenemos, mi sub 0 por N por I sobre 2πr, por el flujo a través de cada vuelta. Entonces sería N veces A, es decir, si le llamo A al área, aquí voy a hacer un dibujo adicional para que se entienda la idea. Si hiciéramos un corte transversal de este toro, pues imagínense que partimos mediante un plano vertical este toro, vamos a tener una cosa más o menos parecida a esta. Creo que la figura no es muy clara quizá, pero bueno, espero que con un poquito de imaginación eso se resuelva. Entonces, esto que está aquí es lo que estoy llamando A. Se supone que esa área, como dije antes, es algo relativamente pequeño en comparación con el diámetro del toro, para que, como dije previamente, esta R pues se pueda tomar como cualquier valor de la R en el interior, sin que haya alguna diferencia importante. Entonces, si tuviéramos nada más una sola vuelta, el campo magnético por la A nos daría el flujo a través de esa superficie, pero como tenemos varias de estas vueltas, entonces precisamente necesitamos tomar en cuenta el número total correspondiente y entonces eso es lo que nos daría el flujo a través del toro completo. Lo que aquí hay que notar es que esto es igual a mi sub 0, que es una constante universal que depende del sistema de unidades que estamos empleando, por n cuadrada, que depende precisamente de la bobina que estamos aquí construyendo. A está relacionado con el grosor de este toro, entre 2πr, y la R tiene que ver con el diámetro del toro, mientras que la I, la corriente que fluye a través de este circuito, aparece aquí en forma lineal, es decir, tenemos un factor que es puramente geométrico, vean ustedes, por la I, y esto es justamente lo que en la fórmula de Neumann que vimos en la lección anterior se podía ver en general, que el flujo depende de la corriente, pero depende de una forma lineal. Por lo tanto, ya estamos listos para calcular la autoinductancia de este circuito. La autoinductancia se definió como la derivada de phi con respecto a la corriente, pero como ya se señaló antes, eso es exactamente lo mismo que el cociente de phi sobre i. Derivar con respecto a i, la phi, da exactamente lo mismo que tomar simplemente el cociente. Así que, en este ejemplo, esto es igual a mi sub 0 por n cuadrada por a sobre 2πr.
Recordando que mi sub 0 es 4pi por 10 a la menos 7, aquí podemos darnos cuenta de que el resultado puede ser una cantidad relativamente pequeña, expresada en las unidades que en este sistema representan a la autoinductancia. La autoinductancia se mide en henries, que serían las unidades de flujo magnético sobre las unidades de corriente. La unidad de corriente es el ampere. La unidad de flujo magnético, aquí hay que recordar cómo se definió el flujo. El flujo, recuerden, es la integral de B punto N de A. La B se mide en teslas, entonces el flujo serían teslas por metro cuadrado. Y esa combinación de teslas por metro cuadrado tiene también un nombre propio, que son los Webers. Entonces, el flujo se mide en Webers y la derivada de Webers con respecto a segundo nos da la fuerza electromotriz, que tiene unidades de voltios. Entonces, aunque todo se puede expresar en términos de las unidades básicas, pues aquí se acostumbra a utilizar unidades adecuadas prácticamente para cada cantidad que resulta relevante. Entonces, aquí lo que ayuda es que el número de vueltas que podemos enrollar en esta forma geométrica pues puede ser muy grande, de tal forma que uno puede, en este caso, construir bobinas que tienen una autoinductancia muy grande. La situación es muy contrastante con lo que ocurría en el caso de los capacitores. Un capacitor tiene regularmente una capacitancia relativamente pequeña cuando se expresa en faradios, justamente porque pues depende de las áreas o de las distancias y no hay mucho que podamos allí modificar para fines prácticos. Aquí, aunque no construyéramos una bobina muy grande o con un área muy grande, lo que ayuda, como decía, es que sí podemos cambiar enormemente el número de vueltas, de tal manera que la autoinductancia del circuito se puede incrementar de una manera considerable, simplemente incrementando el número de vueltas en esta bobina. Vamos a regresar ahora a la parte teórica y vamos a hablar acerca del concepto de inductancia mutua. Y para ello vamos a considerar una colección de diferentes conductores, digamos diferentes bobinas o diferentes espiras, no importa mucho. Aquí, para hacer las cosas concretas, voy a fijarme en el siguiente diagrama. Aquí tenemos un circuito que etiquetamos con el número 1. A través de ese circuito vamos a llamar I1 la corriente que fluye a través de él. Esa corriente puede ser 0, aquí no hay ningún problema, esta corriente puede tener cualquier valor en principio, y lo que nos interesa, decía, es que tengamos varios circuitos. Aquí tenemos un segundo circuito por el cual hay una corriente que puede ser 0 o lo que sea, que se llama I sub 2, y así hasta terminar con un enésimo circuito que tiene una corriente I sub n que puede ser 0 o no. Lo importante es que cuando estas corrientes estén fluyendo, cada una de ellas va a estar produciendo algún campo magnético. Entonces, por ejemplo, esta primer bobina va a producir un campo magnético, y ese campo magnético, pues en principio se extiende hasta distancias infinitas. Recuerden, normalmente, por ejemplo, en el caso de un dipolo, pues el campo, aunque decrece rápidamente con la distancia, se vuelve 0 solamente en el infinito. Así es de que no importa qué tan alejadas estén una bobina de la otra, el efecto que produce una de estas corrientes puede llegar hasta las demás bobinas, hasta los demás circuitos. Entonces, si nos fijamos en el flujo magnético que hay a través del yésimo circuito, entonces esta phi sub i va a ser el flujo magnético a través del iésimo circuito. Ya hemos visto anteriormente cómo se define este flujo, y aquí el principio de superposición
nos dice que este flujo lo podemos ver como la suma de diferentes flujos que podemos representar de esta manera. Phi I1, Phi I2, aquí quizá una coma sería conveniente para evitar confusiones. Es decir, si tuviéramos, por decir algo, la Phi 1, 2, aquí podría quizá llegar, o bueno, algo más complicado, 1, 2, 3. Aquí esto podría ser el flujo sobre el circuito número 12 debido a la corriente 3, o podría ser también el flujo sobre el primer circuito debido a la corriente 23. Entonces, para evitar esas confusiones, que aquí no van a surgir en realidad, pero bueno, nada más pensando en las posibilidades que se podrían presentar, aquí pues agrego una coma que no es del todo necesaria. Entonces, decía, el flujo a través del yésimo circuito va a deberse a las corrientes que circulan en todos ellos, inclusive el mismo, es decir, el circuito 1 produce flujos sobre los demás circuitos, pero también a través de ese mismo circuito. Esa es la idea de la autoinductancia que ya vimos en la lección anterior. Bien, entonces lo que va a ocurrir es que estos flujos son dependientes de las corrientes y de hecho dependen en forma lineal. Entonces vamos a definir las inductancias mutuas de la siguiente forma. M y J va a ser, bueno, aquí también podemos agregar una coma, por definición, la derivada del flujo sobre el iésimo circuito debido a la jésima corriente con respecto a la jésima corriente. De hecho, como decía, cada flujo es proporcional a la corriente respectiva, o sea que ya desde un principio podemos anticipar que esta derivada sería exactamente lo mismo que el cociente del flujo sobre el iésimo circuito debido a la corriente jésima entre la magnitud de esa corriente. Aquí, más o menos como ocurre en el caso de la definición de la capacitancia, no ponemos mucho cuidado sobre signos, es decir, normalmente cuando uno habla de autoinductancia o de inductancias mutuas, uno trata estas cantidades como cantidades positivas sin preocuparse mucho en qué sentido se ha escogido en las curvas que corresponden pues a cada uno de estos circuitos. La idea es que ya en una situación específica uno puede tomar eso en cuenta de una manera separada. Entonces, aquí lo que normalmente estaríamos considerando serían básicamente los valores absolutos. Entonces, esta M y J es lo que se llama una inductancia mutua. Grosso modo, lo que esta inductancia mutua representa, tal como su nombre lo sugiere, es qué tanto efecto produce la corriente que circula en un circuito sobre otro, y algo interesante es que hay una relación de reciprocidad. Es decir, vamos a ver que la M y J es igual a la MJI. Entonces, eso quiere decir que el flujo que se produce sobre el circuito 2, por ejemplo, debido a una corriente de 1 ampere sobre el circuito 1, es lo mismo que el flujo que se produce sobre el circuito 1 cuando por la segunda curva fluye una corriente de 1 ampere. Aquí, bueno, me fijo en 1 ampere nada más por poner algo concreto, pero en general, dada una cierta corriente que circule por I1, el flujo que se produce en I2 es exactamente el mismo flujo que se produce en el circuito 1, si esa corriente es la que ahora estaría circulando por el circuito 2. En fin, para demostrar que esto es cierto, vamos a obtener lo que ahora se llama de nuevo la fórmula de Neumann para el caso de la inductancia mutua, y de ahí va a ser bastante evidente esta simetría. Más adelante, cuando hablemos de la energía magnética, vamos a tener otra forma de demostrar esta simetría de una manera independiente. Entonces, hablemos ahora acerca de la fórmula de Neumann. Al igual que en el caso de la fórmula que vimos en la lección anterior, esta fórmula no resulta muy útil en problemas concretos.
aquí, por ejemplo, la fórmula nos va a servir más que nada para demostrar esta simetría, pero para casos concretos, pues lo más conveniente es hacer algo similar a lo que vimos un poquito más arriba cuando calculamos la autoinductancia de una bobina toroidal. Entonces, vamos a pensar en la siguiente situación. Tenemos aquí un circuito, digamos, este es el circuito 1, tenemos otro circuito, es el circuito 2, y vamos a necesitar vectores de posición R1 y R2 que van a corresponder a los vectores de posición de los puntos de cada una de estas curvas, y esos vectores de posición los podemos expresar en términos de algún parámetro, un parámetro diferente en principio para cada curva, que nos van a permitir recorrer cada una de ellas. Entonces, de acuerdo a cómo se parametrice cada curva, pues eso automáticamente va a determinar un cierto sentido en el que estaríamos recorriendo estas curvas. Entonces, voy a calcular, por ejemplo, M12, y M12 sería la derivada del flujo 1,2 con respecto a la corriente 2. Es decir, lo que tengo que hacer es calcular el flujo que se produce en el circuito 1 cuando circula por el circuito 2 una cierta corriente I sub 2. Entonces, eso es lo que significa esta phi 1,2, el flujo sobre el circuito 1 cuando sobre el circuito 2 fluye una cierta corriente. Entonces, esta relación nos da, o esta derivada, nos da esta inductancia mutua, y lo que vamos a ver es que el resultado es exactamente el mismo si intercambiamos los papeles aquí en estos índices. Entonces, para eso lo que hacemos es básicamente lo mismo que hicimos al final de la lección anterior, es decir, calculamos phi 1,2, entonces esto sería la integral sobre la superficie S1. O sea, recuerden, phi 1,2 es el flujo a través de una superficie que tiene como borde a la curva C1 de el campo magnético. Aquí déjenme ponerlo, bueno, de esta manera. Aquí los subíndices 1 corresponden a la superficie S1. S1 otra vez es alguna superficie que tiene como borde a la curva C1. N1 pues es un vector normal a esa superficie, etc. Mientras que esta B es el campo magnético que se produce porque circula a través del circuito 2 una cierta corriente. Aquí voy a imaginar que la única corriente presente es la que circula por el circuito 2. Entonces, esa única corriente que hay es la única que es diferente de cero. Esa corriente produce un campo que va a generar un cierto flujo a través de la superficie S1. Entonces, al igual que lo que vimos en la lección anterior, esto se puede escribir también como nabla cruz A.N1 de A1, porque el campo magnético se puede expresar como el rotacional de un potencial vectorial, y de acuerdo con el teorema de Stokes, esto se puede escribir como la integral cerrada sobre la curva C1 de A punto de L1, que también conviene expresar como A punto de R1, precisamente de L1, así es como se calcularía. Si yo ya tengo dado este vector de posición en términos de algún parámetro, entonces dL1 no es otra cosa más que la diferencial de R1 una vez que R1 se ha expresado en términos de ese parámetro. Esta forma concreta tiene que ver más con lo que uno necesitaría ya en un caso concreto en donde uno tiene que calcular estas integrales. Ahora, este A, insisto, es el potencial vectorial que corresponde al campo magnético que está siendo producido por esta corriente. Entonces, siendo aquí de nuevo un poquito más específico, debería describir esto de esta manera. Es decir, lo que interesa es el valor del potencial vectorial producido por la corriente 2 en los puntos de la curva C1.
Esto sería muy importante si estuviéramos calculando ya en forma concreta para corrientes dadas, para curvas dadas, este potencial vectorial. Pero bueno, es aquí importante recalcarlo, porque precisamente este A de R1 sería el potencial vectorial en estos puntos de la curva 1, producido por la corriente que fluye por la curva 2. Entonces, de acuerdo con todo eso, esto se puede escribir como la integral sobre C1 de dr1, y aquí lo que aprovecho es que el producto punto es conmutativo, por la A de R1, pero A de R1 es mi sub 0 sobre 4pi por la integral sobre C2 de la corriente que fluye sobre el segundo circuito por dr2 entre la norma del vector R1 menos R2, que es lo mismo que la norma del vector R2 menos R1, pero bueno, eso sería aquí igualmente cierto. De tal forma que todo esto se puede escribir como mi sub 0 sobre 4pi por la integral sobre C1 de la integral sobre C2 de dr1.dr2 entre la norma de R1 menos R2, y esta corriente I2 se puede poner como un factor que sale de la integral, porque a lo largo de toda la curva 2 la corriente tiene que ser constante. Entonces aquí precisamente esta fórmula nos permite apreciar que en general estos flujos van a ser directamente proporcionales a las corrientes, y por lo tanto la inductancia mutua M12 pues sería simplemente el factor que multiplica a I2. Dividir este flujo entre I2 es lo mismo que derivar esta expresión con respecto a I2, como pueden ver. Así es de que el resultado es simplemente mi sub 0 sobre 4pi por la integral sobre C1, integral sobre C2, de dr1 por dr2 entre la norma de R1 menos R2. Y lo que uno puede ver es que esta expresión es exactamente igual a M21. Si intercambiamos los papeles 1 y 2, aquí otra vez el producto punto es conmutativo, así es de que aquí no importa en qué orden escribamos estos dos diferenciales. Y lo mismo, aquí al cambiar de signo esta diferencia, la norma no cambia. Entonces esto prueba que efectivamente hay esta relación de reciprocidad entre las inductancias mutuas. Y naturalmente que esto que aquí hicimos para este par de circuitos pues es válido para cualquier par que consideremos. Es decir, el etiquetarlos como 1 y 2 es algo totalmente a nuestro gusto, y en general, por ejemplo, la M5,3 sería lo mismo que la M3,5, etc. Como mencioné, más adelante en la siguiente lección vamos a comenzar a hablar acerca de la energía magnética, y ahí va a ser precisamente muy útil la ley de inducción de Faraday. Y vamos a ver otra forma de demostrar la simetría que acabamos de ver de esta manera explícita. La otra forma que vamos a ver tiene otras virtudes, podríamos decir que en cierta forma es algo más elegante, pero de cualquier manera las dos se van a complementar. Por ahora eso sería todo lo que quiero incluir en esta lección, y ya estaremos hablando sobre la energía magnética en la siguiente lección. Hasta pronto.